estos días el pastor Nelson Vergara Sierra se ha trasladado para Bogotá, porque Dios puso en su corazón el tener también una iglesia en Bogotá, de manera que la Estéril ha comenzado a parir. La Estéril ha comenzado a parir. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a su nombre. De manera que el año 2013 fue un año de bendición. ¿Cuántos creen que el año 2013 fue un año de bendición? Amén. Yo le puedo decir una razón por la cual es un año de bendición. ¿Sabe qué? ¿Sabe cuál? Usted está aquí. Usted en este momento hubiera podido estar muerto, pero usted está vivo y está en este lugar. Entonces ha sido un año de bendición para su vida. Los ojos de Dios están puestos sobre usted. Dios tiene propósitos que cumplir y Dios los va a cumplir. ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir? Solo que la palabra nos dice que estén firmes y constantes. Estén firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre. Estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. De manera que usted y yo cada vez tenemos que hacer el trabajo que Dios nos asignó, tenemos que hacerlo cada vez mejor. Amén. Amén. O como dijo el otro, tenemos que hacerlo cada vez más mejor. El trabajo suyo, el trabajo mío, para Dios tiene que ser cada vez mejor. Excelente. Manténganse firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo para el Señor no es en vano. Traerá su fruto, recibirá retribución. La iglesia de restauración y avivamiento en Ararca ya nació y el pastor Nelson, como decía, está en Bogotá, ya está averiguando sitios, ya ha encontrado algunos sitios, entonces hay un firme propósito de eso. Eso nos llena de gozo, no de vana gloria, sino que nos llena de gozo porque Dios está cumpliendo lo que Él había dicho. Y en el año 2010, el día 21 de diciembre, dijo: he plantado un árbol del cual nadie detendrá su crecimiento, nadie detendrá su cosecha, y será llamado avivamiento para las naciones. Entonces nosotros estamos creyendo eso. Amén. Hoy estamos creyendo eso. Hoy estamos creyendo en el avivamiento. Y aun cuando hoy seamos pocos, mañana no seremos pocos, sino que seremos muchos y nos multiplicaremos. Y Dios sacará a muchos. Ahora, ¿usted cree que si Dios ha dicho que seremos avivamiento para las naciones, las iglesias que se levanten en otras ciudades, en otras naciones, quiénes las han de pastorear? ¿Quiénes? Nosotros. Entonces usted tiene que tener la visión esa de que Dios lo puede llamar y tiene que estar preparándose, porque en un momento dado Dios lo llama y lo va a llamar a servir en otro lugar, por lo menos en una ciudad diferente. Bueno, también puede llamarlo para que sirva aquí en esta ciudad también. De manera que por todas estas cosas podemos decir que Dios es bueno. ¿Cuánto puede decir Dios es bueno? Amén. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno con nosotros. Eso fue en el año 2013, pero el año 2014 está a punto de comenzar. El año 2014, Dios me hablaba y me decía: el año 2014 es el año del fortalecimiento de la unidad, de la santidad y del amor. Así que usted grábese hoy, allí en su corazón, en el chip ese que tiene libre allí en su corazón, grábese que el año 2014 es el año del fortalecimiento de la unidad, de la santidad y del amor. Amén. Unidos en santidad y amor. Ese va a ser el lema para este año 2014. Unidos en santidad y amor. Dígalo conmigo. Unidos en santidad y amor. Dígalo otra vez. Unidos en santidad y amor. ¿Podemos unirnos en eso? Amén. Bueno, díganlo con fuerza. Unidos en santidad y amor. ¿Ok? Unidos en santidad y amor. Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Y como es el año del fortalecimiento de la unidad, de la santidad y del amor,
entonces nosotros nos comprometemos a trabajar fuertemente en las áreas en las cuales no hemos dado suficiente fruto o fruto abundante, áreas en las cuales no ha habido suficiente edificación de nosotros, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. No es que Dios esté acusándonos, no es que Dios esté juzgándonos, sino que Dios nos dice que tenemos que estar creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Entonces, usted y yo vamos a fortalecer las áreas en las cuales hemos sido débiles. Vamos a hacer que abunde la obra, que abunde la gracia, que abunde el fruto en las áreas que todavía no han presentado fruto abundante en nosotros. Y las áreas donde hemos presentado fruto, entonces vamos a trabajar fuertemente también en esas áreas para que haya fruto en esas áreas. Amén. Amén. Entonces, fruto donde no ha habido todavía abundancia de fruto, y fortalecimiento donde ya hemos presentado algún fruto. Y hay unos parámetros que Dios nos va a mostrar y sobre los cuales haremos una reflexión en esta mañana. Vamos a hacer una reflexión sobre algunos aspectos de nuestra conducta en lo relacionado con en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, y nos trazaremos planes para trabajar fuertemente en ello, corrigiendo lo que esté deficiente y fortaleciendo aquellos aspectos en los que ya hemos presentado algún fruto. Entonces cada uno de nosotros se va a examinar y nos vamos a calificar. Yo no los voy a calificar, usted mismo se va a calificar, yo me voy a calificar. Vamos a examinar cómo hemos andado, en qué áreas de nuestra vida hemos dado fruto abundante, en qué áreas no hemos dado ningún fruto, porque vamos a trabajar fuertemente en eso. Vamos a crecer en la obra del Señor. Amén. Entonces el año 2014 va a ser un año de fortalecimiento de la unidad, de la santidad y del amor. Unidad, santidad y amor es algo extraño para usted, o es algo que ya usted ha venido como manoseando. Amén. Es común. Son los tres pilares que Dios estableció para esta congregación: unidad, santidad y amor. Eso lo sabemos nosotros, eso lo sabe Dios, pero eso también lo sabe el diablo. Y por eso hemos tenido durante mucho tiempo de estos años que llevamos caminando, hemos tenido ataques fuertes contra la unidad, contra la santidad y contra el amor. Pero el año 2014 es un año de fortalecimiento. El año 2014 será nuestro año. ¿Cuántos pueden decir, el año 2014 será mi año? Dígalo, el año 2014 será mi año. Lo que usted está deseando, lo que usted ha querido, en aquello en lo cual usted ha puesto su corazón, ese año 2014 será el año de esas realizaciones. Amén. Porque lo dice el pastor emocionadamente, no, sino porque lo dice Dios en su palabra. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cada uno de nosotros tiene sueños, y la mayoría de nuestros sueños no son inventados. Los sueños son los sueños que Dios coloca en tu corazón para que tú trabajes en la consecución de ese sueño. Ese sueño que tú tienes fue el que produjo Dios en tu corazón, y Dios está interesado en darle cumplimiento a ese sueño. Él hará realidad tu sueño. Amén. Amén. Él hará realidad tu sueño. Él hará realidad tu sueño. Él hará realidad tu sueño. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a tener una reflexión. Primero vamos a hacer una lectura que quizás de pronto no profundicemos tanto en la lectura que vamos a hacer, pero sí después vamos a tener un material en el que vamos a estar mirando estos aspectos que tienen que ver con esas relaciones interpersonales en medio de la iglesia. Busquen el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6. Este capítulo 6 del Evangelio según San Lucas es tremendo, poderoso, maravilloso. Pero vamos a leer desde el versículo 27. Lucas, amén, capítulo 6, versículo 27 en adelante.
Ustedes pueden tener su Biblia, pueden ir comparando. Yo les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. ¿Okay? Entonces dice el versículo 27 de Lucas 6. Pero a los que están dispuestos a escuchar, hablando el Señor Jesús, a los que están dispuestos a escuchar, les digo. ¿Cuántos dispuestos a escuchar la voz de Dios? A los que estén dispuestos a escuchar, les digo. Jesús habló a un montón de gente. La mayoría de la gente no estaban dispuestos, no querían escuchar eso, no querían hacer eso, y se levantaron en oposición contra Jesús. Pero Él les dijo a los que estaban dispuestos a escuchar, les dijo esto: amen a sus enemigos, amen a sus enemigos. No solamente amen a sus amigos, que es chévere y que es fácil. Dice, amen a sus enemigos. ¿Qué expectativa tiene Dios con relación a nosotros? ¿Qué cambios quiere Dios producir en nosotros? Mire todo eso. O sea, Dios no nos trajo un evangelio fácil, botado. No, Dios nos trajo un evangelio necesario. El propósito de Dios no toca solamente con nuestra salvación. El propósito de Dios toca con la formación de Cristo en cada uno de nosotros. En cualquier iglesia donde seamos puestos, cuando nosotros lleguemos al último día de nuestra vida, si morimos antes de que Cristo venga, cuando lleguemos al último día de nuestra vida, tenemos que dar un parte, ojalá de victoria y de crecimiento. Tenemos que haber sido transformados. Y Dios, el Señor Jesús nos dice, a los que están dispuestos a escuchar, a ellos les hablo. A ellos les digo, amen a sus enemigos. No es fácil, es bien difícil, pero es necesario. No es fácil, es difícil, pero es necesario. Lo segundo que les digo fue, hagan bien a quienes los odian. Hagan bien a quienes los odian. ¿Estás sintiendo el perfecto de lo que el Señor está diciendo? Hagan bien a quienes los odian. Estaremos caminando en la dirección, en la senda, en el camino que Jesús estableció cuando nosotros amamos solamente a los que nos aman y le hacemos solamente bien a los que nos caen bien. Dios le manda más, una milla más, un esfuerzo más. Amar no es un sentimiento, amar es una decisión. Amén. Y usted, el Señor Jesús nos está diciendo, hagan bien a quienes los odian. Lo tercero que dice es, bendigan a quienes los maldicen. Lo cuarto, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida. Y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. ¿Es fácil, Nancy? Bien difícil. Pero pregunto, ¿es necesario? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Jesús espera? ¿A qué pueblo, a qué iglesia viene Jesús a buscar? A una iglesia, a esa que hace eso, que ama a sus enemigos, que bendice a quienes lo odian, una iglesia que le hace bien
a los que le procuran hacer daño. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Y esa es la iglesia que Dios está preparando. Esa es la obra que el Espíritu Santo está produciendo en cada uno de nosotros. Ese es el examen. Muy bien. Y viene algo que muchos evangelistas, maestros, han dicho que es la regla de oro. La regla de oro, diga conmigo, la regla de oro. La regla de oro es el versículo 31 que dice: traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Y dice el versículo 32: si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. El versículo 35: amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande. No dice su recompensa en el cielo, sino su recompensa del cielo. Su recompensa desde el cielo será grande. O sea, la recompensa no es solamente al final del periplo de nuestra vida. La recompensa es, Dios está previendo recompensas en la tierra para quienes obran así. Y esa recompensa viene del cielo. De manera que usted y yo tenemos ese reto. Tenemos que hacer exactamente lo que Dios dice, Jesús dice en su palabra, para recibir las recompensas que vienen del cielo. Si amamos a quienes nos aman, no tenemos ningún mérito para recibir ninguna recompensa. Si no bendecimos, si bendecimos solamente a los que nos bendicen, no tenemos ningún mérito para recibir recompensa. Si le hacemos bien solamente a quienes nos hacen bien a nosotros, no tenemos méritos para recibir ninguna recompensa. El mérito, o sea, nos hacemos dignos de recibir recompensa cuando hacemos esto que es difícil pero que es necesario. Solo así acumularemos méritos para recibir recompensas del cielo. Le voy a leer de nuevo este versículo. Dice: amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo, o desde el cielo, no en el cielo, será grande. Y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Nuestro comportamiento como hijos del Altísimo es real, es verdadero, es cierto, si no amamos a nuestros enemigos, si no bendecimos a los que nos maldicen, si no oramos por los que nos caen gordos. No viene recompensa. El mérito para recibir recompensa del cielo es haciendo lo que Jesús dice que nosotros tenemos que hacer. Dice: y entonces se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Dios es bondadoso, misericordioso, compasivo con los que son desagradecidos y además son perversos. Entonces, ese carácter de Dios es el que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Amén. Versículo 36. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Mire lo que dice, no condenen a otros para que esa condenación no se vuelva en su contra. Cuando condenamos, estamos abriendo una puerta a través de la cual
vienen espíritus demoníacos que tratan, que ministran, que condenan, que colocan en situaciones verdaderamente difíciles. Dice, no condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. ¿De qué manera? Apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Entonces hay una serie de instrucciones tremendamente importantes, sencillas pero bien importantes para nuestro crecimiento espiritual y para caminar por la senda de la bendición. Descuidar estos aspectos cierra las puertas de la bendición de Dios para nosotros, porque dice que si hacemos estas cosas, entonces recibiremos recompensas desde el cielo. Si recibimos recompensas desde el cielo haciendo estas cosas, ¿qué pasa si no las hacemos? Recibimos maldición. No vienen las recompensas. Las recompensas vienen es cuando hacemos estas cosas que Dios nos está mandando a hacer. Ahí tenemos méritos para recibir recompensas. Amén. Dios quiere tratar con nosotros. Versículo 43. Salto del 38 al 43. Dice, un buen árbol no puede producir frutos malos. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. En otra versión dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien, repito esta parte. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por sus frutos. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Las cosas buenas y las cosas malas salen del corazón. O sea, en el corazón hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, tú puedes tener allí en tu corazón un tesoro de cosas muy buenas, o puedes también haber atesorado muchas cosas malas allí en tu corazón. Y de lo que abunde allí en tu corazón, eso es realmente de lo que vas a dar fruto. De eso hablarás y de eso producirás fruto. Muy bien. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Muy bien. Ahora viene un examen que usted se va a hacer. Vamos a examinar nuestras relaciones interpersonales. Juan Camilo, tú repartes a cada adulto de los que están aquí, repartes una mitad. A cada adulto, porque van a leer. Gloria a Dios. Habíamos dicho al principio que el año 2014 será nuestro año y el lema para el 2014 es Unidos en Santidad y Amor. Ese va a ser el lema de 2014, Unidos en Santidad y Amor. De manera que todo eso habla de relaciones interpersonales, las relaciones entre los hermanos en la iglesia y las relaciones con los demás. Ahorita el personal hay que devolverlo. El personal, exactamente, no hay que devolverla, es su hojita para el año 2014. Gracias. Okay.
Muy bien. Y usted se va a calificar. Si puede, se califica ahora, si no, lo hace en casa, va a tener muchísimo tiempo. Además, si puede encontrar diferentes versiones de la Biblia, entonces busque las diferentes versiones hasta cuando usted entienda perfectamente claro qué es lo que Dios le manda. Cuando tengan todas las hojitas, entonces me dicen amén y comenzamos a... ¿Listo? Ok. El que quiera arriesgarse a calificarse comienza, o no lo hace en su casa. No me tiene que decir la calificación. La calificación es suya, es personal, ¿ok? Es bueno, y yo sé que es bueno. ¿Sabe por qué? Porque eso nos va a permitir mirarnos a nosotros mismos y encontrar cuál es nuestra condición, cuáles son las áreas en que ya somos fuertes y cuáles son las áreas en que todavía somos débiles. Y nos vamos a proponer en este año 2014 trabajar fuertemente en cada una de esas áreas. ¿Amén? Muy bien, entonces voy a leerles y ustedes pueden seguir porque ahí sí decimos lo mismo. ¿Cómo debemos tratarnos mutuamente? Algunos pasajes del Nuevo Testamento usan la expresión los unos a los otros. Los unos a los otros. Para enfocar nuestra atención en el cumplimiento de la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? ¿Cómo dice la regla de oro que aprendimos hace un ratito? De pronto no la hemos aprendido suficientemente bien, pero recuerda. ¿Cómo dice? Me están haciendo trampa, me levantaron una bulla ahí para que yo no entendiera. ¿Cuál es la regla de oro, María Clara? Esa es la regla de oro. Y esa la tiene que tener ahí en la mente clarita. La regla de oro, como habíamos dicho, en esta versión dice, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Esa es la regla de oro. Esa es la regla de oro. Ese es el concepto con el cual muchísimas personas han definido este versículo. Que lo encuentras ahí en Lucas 6:31, pero también lo encuentras en Mateo capítulo 7, versículo, creo que es el versículo 12. Ahí dice uno, pero creo que es el versículo 12. Muy bien. Entonces, algunos pasajes del Nuevo Testamento usan la expresión los unos a los otros para enfocar nuestra atención en el cumplimiento de la regla de oro que Jesús enseñó para que la iglesia viva en unidad y amor. Son instrucciones divinas, es decir, que provienen de Dios sobre cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Y hace una pregunta, hace un par de preguntas aquí. ¿Cómo has vivido tu vida cristiana hasta ahora? No es la pregunta que yo les hago, es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. Yo me la hago también. ¿Cómo he vivido mi vida cristiana hasta ahora? ¿Me he preocupado solo por mi propio crecimiento o también me he preocupado por el crecimiento de los demás? Lo que Dios está diciendo en su palabra es que tenemos que tener cuidado, amar los unos a los otros. ¿Okay? Entonces hay 20 versículos, claro que hay por ahí otros versículos más que también dicen algo como eso, pero para este ejercicio 20 versículos van a ser suficientes y con estos 20 versículos nos vamos a calificar porque ellos revelan cuáles son las actitudes que tenemos. Escala de 1 al 100, en la escala del 1 al 100, ¿qué calificación has obtenido hasta ahora en el cumplimiento de los unos a los otros? Coloca tu propia calificación en cada versículo y luego hace el cálculo de la suma total. ¿Cuántos saben sumar aquí? Gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios porque sabe sumar. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces les voy a decir cómo va a salir la calificación. Ahí está, dice. Vamos a leer los versículos. Si usted en ese versículo, usted encuentra que la práctica de ese versículo, de esa enseñanza, ya forma parte de su vida y se ha convertido en un estilo de vida para usted. O sea, que siempre hace eso que el versículo le está señalando, usted se va a calificar con un 5.
Pero si en ese versículo que vamos a analizar, usted reconoce que no es todavía un estilo de vida para su vida, pero sí se esfuerza para practicar la enseñanza contenida en el versículo, sí se esfuerza para practicarlo con frecuencia, usted se califica 3. Entonces, se califica 5 cuando ¿qué? Cuando ya eso forme parte, sea su estilo de vida. O sea, usted va a vivir así. No hay forma de que usted deje de hacer eso porque es su estilo de vida. Entonces ahí se va a colocar 5. Y se va a colocar 3 si eso todavía no es un estilo de vida, pero usted se esfuerza para cumplir esa parte. Se califica con 3. Si lo que la instrucción que le dice el versículo, usted no forma parte de su estilo de vida, no se esfuerza, sino que usted lo hace de vez en cuando, entonces se va a calificar 1.5. Y si eso usted en ningún momento de su vida lo ha aplicado, ni se le ha ocurrido aplicarlo, entonces usted se coloca 0. ¿Okay? Entonces las calificaciones son 5, 3, 1,5 y 0. Si usted las 20 preguntas las contesta diciendo que ya usted de cada una de esas enseñanzas hizo su propio estilo de vida, entonces usted va a tener 20 preguntas calificadas con 5, 5 por 20 da 100. Entonces usted va a sacar 100 puntos. Pero si no, entonces va a tener una calificación diferente. Ahora, ¿qué busca Dios? ¿Que se raje? No, que se examine, que mire para que usted se pueda trazar una meta de lo que va a lograr en el año 2014. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, el primer versículo son versículos que hablan de los unos con los otros, de las relaciones interpersonales en medio de la iglesia, los unos a los otros, o los unos con los otros, o los unos a los otros. Okay. Entonces el primer versículo lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, el versículo 50. El Señor Jesús hablando dijo: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz. ¿Cómo dice? Tened paz los unos con los otros. Tened paz los unos con los otros. ¿Qué querrá significar eso de tener paz los unos con los otros? Si uno mira el contexto de donde está incluido este versículo, usted encuentra que se había generado una situación en medio de los discípulos. Entre ellos habían comenzado a discutir quién sería el mayor, el más grande en el reino de los cielos. Y no solamente habían discutido, sino que tenían una disputa y se generaron fricciones entre ellos. Y el Señor Jesús les pregunta: ¿por qué disputar? ¿De qué estaban discutiendo? ¿Por qué estaban hablando? Y entonces dice, me parece precioso que dice la Biblia, dice: Jesús vino y se sentó y los llamó y comenzó a enseñarles cómo tenían que ser sus actitudes. Todos los seguidores de Cristo somos sazonados. Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, que es el paralelo a este en San Marcos, dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su calidad de salar, ¿cómo puede ser restaurada esa calidad? Dice: no sirve para más y es echada en el suelo y las personas pasan por encima de ella. Dice: nosotros somos la sal de la tierra. La sal, ¿para qué se usa? Para dar sabor, para sazonar, perfecto. Y además de eso, la sal se utiliza para preservar. Usted hace un sancocho de carne salada y la carne salada no se le dañó precisamente porque le echó sal. O sea, la sal es el agente anticorruptor que preserva los alimentos. De la misma manera, el Evangelio es el agente anticorruptor en cada uno de nosotros.
Por eso Él dice, tengan sal con ustedes siempre. Vivan el Evangelio. Tengan el Evangelio allí en su corazón. Cuando el Evangelio está en nosotros, entonces no se presentará ni ofensas, ni humillaciones, ni irritaciones, ni enojos, ni nada de eso. Nada de esas cosas se presentará. ¿Por qué? Porque eso está dentro de nosotros. Entonces el Señor Jesús le dijo, tengan siempre sal y tengan paz los unos con los otros. Que nada corrompa. O sea, Jesús vio una amenaza. O sea, cuando ellos venían discutiendo, Jesús vio en eso una amenaza para el propósito divino de levantar la iglesia. Y enseguida vino y se sentó y les enseñó. Y les dijo cómo tenía que ser su conducta, la conducta entre ellos. Corrigió todo lo que estaban deficientes y les dio la enseñanza que tenían que aprender. Nada corrompa la unidad entre la iglesia. No haya en nosotros ninguna altivez, ninguna arrogancia. Dentro de la iglesia no hay nadie más grande que otro. Dentro de la iglesia todos somos exactamente iguales, aun cuando tengamos diferentes ministerios y tareas. Así que de ninguna manera mires tú a un hermano creyendo que tú eres mejor que él. Todos somos iguales y todos estamos en un proceso de transformación. Todos estamos en un proceso de edificación. Jesús dijo, yo edifico la iglesia. Entonces Él está haciendo ese trabajo en cada uno de nosotros. Cada uno al final dará cuenta de lo que hizo en su vida o lo que le permitió al Espíritu Santo y a la palabra de Dios hacer en su vida. Pero dice, tengan paz los unos con los otros. Ninguna rivalidad, ninguna contienda, ninguna disensión, nada que afecte la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Ok, entonces ahí usted puede calificarse. Si tiene bolígrafo ahora, mire ahora, o lo deja para más luego como quiere. Mire, si el tener paz, si el no andar en conflictos en medio de la iglesia, si el no tener discusiones, ningún tipo de vanagloria, si usted se relaciona bien con los hermanos, si usted tiene eso ya forma parte de su vida, no hay manera de que lo cojan echando mazorca, no hay manera de que lo cojan fallando en esa parte, porque eso es lo que usted respira, la paz con los hermanos, la unidad con los hermanos, ninguna altivez, ninguna vanagloria, ninguna soberbia, ninguna arrogancia. O sea, si eso es lo que usted practica, si ya eso es una verdad en su vida, entonces califíquese con un 5. Saque 5 ahí en ese punto. Si eso todavía no forma parte de su vida, pero usted está enfocado en hacer que eso sea su estilo de vida, entonces usted colóquese un 3. Si usted eso ni siquiera le había dado ninguna importancia, y si lo hace de vez en cuando, hombre, mire, yo metí la plata con el hermano, voy a hablar con él, voy a pedirle perdón. Okay. Lo hace de vez en cuando, otras veces ni se acuerda que lo ofendió, que le dijo tal cosa, entonces usted, si lo hace de vez en cuando, colóquese 1,5. Si usted nunca lo hace y va a dejar a sus hermanos heridos por ahí por el camino, entonces colóquese 0. Pero ese 0 quiere decir que usted tendrá que hacer mayores esfuerzos. ¿Amén? Amén. 1. Vamos para el segundo. Juan capítulo 13, versículo 34. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La palabra traducida amor, amar, amado, viene de la palabra griega ágape o agapao. Esa es la calidad de amor que produce Dios. Cuando la palabra dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es el amor ágape. O sea, es un amor sacrificial, es un amor que
que todo lo acepta, que todo lo vive. Todo lo pasa por alto. Exactamente. Ese es el tipo de amor. El otro amor, hay otra clase, hay diferentes clases de amor, el amorero, el amor, bueno, de diferentes clases de amor. Pero el amor para poder amar a los unos a los otros, es el amor agape o agapao. Ese amor fue derramado en nosotros. No podríamos amar a nadie en la iglesia con un amor diferente al amor egoísta con que hemos amado a las personas si Dios no nos hubiera dado eso sobrenatural. Entonces dice la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os. ¿En qué consistía lo nuevo del mandamiento? Eso había sido enseñado: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. O sea, ese mandamiento era viejo. Eso había sido dado en el Antiguo Testamento. Pero Jesús dijo que ese mandamiento viejo, Él lo hacía un mandamiento nuevo. ¿Y cómo lo hizo un mandamiento nuevo? Dice: cuando ustedes amen así como yo los he amado. Eso es lo nuevo del mandamiento. Un amor que no está esperando nada a cambio. Un amor que se sacrifica. Un amor que todo lo puede hacer en favor de los demás. Un amor que es capaz de entregarse hasta la propia muerte. ¿Okay? No cuenta las ofensas. Nada de eso. El amor de Dios hacia la raza humana. Es ese amor. Cuando dice la palabra, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera agapó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Entonces ese es el tipo de amor que Dios derramó en nuestros corazones. Ese amor está en nosotros, y ese amor es el que tenemos que hacer que se desarrolle, que se manifieste, que se haga evidente y que crezca en cada uno de nosotros. Eso es una señal de que somos hijos de Dios. Exactamente. Este amor se evidencia a través de las acciones que provoca. ¿Ok? Entonces, mire, califíquese o déjelo para más luego, como quiera. ¿Ok? Puede hacerlo. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¿Qué? No, pero esa calificación solamente entre Dios y cada creyente, ¿verdad? O sea, Dios no está rajando, Dios está mostrándonos en qué condición estamos, ¿no así? O sea, mientras más bajo estamos, entonces más esfuerzo vamos a tener que hacer, mayor es el reto. ¿Sabe por qué, hermano? Le voy a decir por qué. Porque el día del Señor se acerca. Nadie puede decir con exactitud qué día va a venir el Señor. Pero los eventos que están ocurriendo, todo lo que la palabra dice que serían los antecedentes o los eventos preliminares de su venida, se han venido cumpliendo. El enemigo, el diablo, ya lo han oído. Entonces la venida del Señor se acerca. Entonces nosotros tenemos que estar revisando cómo estamos realmente. Amén. Muy bien. Versículo número 3. Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No nos juzguemos más los unos a los otros. Esa palabra juzgar puede traducirse perfectamente y se traduce: no critiques, no menosprecies a tu hermano, porque todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, y ahí cada quien dará cuenta de sus propias obras. Todos nosotros, todos pasaremos por allí, todos daremos cuenta. Cada quien dará cuenta de su propia vida, cómo la manejó. ¿Ok? Entonces dice: no nos juzguemos más los unos a los otros. Número 4, Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, es decir, gócense los unos con los otros, y lloren con los que lloran. Eso está hablando, dice: disfruta de los logros de tu hermano como si fueran tus propios logros.
eso va a quitarle lugar a la envidia. O sea, cuando tú consideres, y tienes que trabajar en eso, y eso es una decisión, cuando tú consideres el logro de tu hermano como si fuera tu propio logro y te alegras tanto como él en lo que él obtuvo, entonces estamos desarrollando ese carácter que Dios quiere en nosotros. Eso no le va a dar lugar a envidia. ¿Envidiar es algo que Dios bendice o es un pecado? La envidia es un pecado. Y la envidia es una cosa, un sentimiento que se nos mueve por dentro, y gloria a Dios, y de pronto le decimos, oye hermano, qué carro tan hermoso, Dios nos bendiga, tremendo carro, y entonces por dentro está viniendo, y bueno, ay, ¿yo qué, Señor? ¿Y qué es? Este que ni viene a los servicios, mira lo que... Entonces, gózate con los que se gozan y llora también con los que lloran. O sea, el dolor de tu hermano tiene que ser tu dolor. Tienes que experimentar ese dolor y tienes que acompañarlo ahí en ese dolor. Número 5, Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Por amor a tu hermano te eximirás de hacer alguna cosa que te sea lícita. Hay cosas que se nos permite hacer. Hay cosas que realmente no nos prohíbe Dios en su palabra hacer. Pero si yo al hacer eso voy a afectar el crecimiento del hermano, entonces me eximo, por amor a mi hermano me eximo de hacer eso. Eso es lo que está diciendo este versículo. Está diciendo que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, no hacer exactamente lo que me agrada a mí, sabiendo que eso es lícito hacerlo, sino que tengo que colocar por encima de mi propio agrado, tengo que colocar el amor y tengo que colocar que la vida del hermano no se vaya a afectar. Nuestra conducta estará determinada por mi consideración o por nuestra consideración al hermano. Número 6, Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En lo que es bueno, en lo que implique, o sea, hacerlo con consideración del hermano. Número 7, Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Recíbanse, acéptense unos a los otros. Recíbanse los unos a los otros. Acepta a tu hermano tal como es. Pero también hay otra cosa, o sea, aceptar a tu hermano tal como es, aceptarlo que es así, que tal cosa, que tiene tal cosa, que hace tal cosa, pero eso no quiere decir que tu hermano tenga que permanecer así, o sea, él tiene que también producir cambios. Y si tú tienes una palabra en tu sabiduría, en tu crecimiento, tienes una palabra con que le ayude, le exhorte, le anime, le enseñe, entonces tú le das esa palabra, pero de ninguna manera puedes rechazarlo por causa de que él no es igual a ti. Eso es lo que está diciendo la palabra. Recíbanse los unos a los otros. Acéptense los unos a los otros. Número 8. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera, por causa de que son bondadosos y por causa de que tienen conocimiento espiritual, de tal manera ustedes pueden amonestarse los unos a los otros. O sea, usted puede exhortar, usted puede alentar, usted puede enseñar a su hermano, ¿ok? Pueden amonestarlos los unos a los otros. Enséñense los unos a los otros. Si has aprendido algo que tú puedas enseñar, enseña. De lo que tú aprendiste y está produciendo bien en tu vida y tú sabes que de eso carece el hermano, entonces tú puedes darle de eso. Número 8, Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, el número 9, Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Esta palabra
esta palabra que se traduce como saludo implica, realmente, esto sí lo hacemos con frecuencia en la iglesia, implica abrazo, un abrazo que va acompañado de besos sinceros, santos y todas esas cosas. No besos manipuladores, ¿ok? De aprovechar y que va a abrazar a la hermana que está, ¿ok? No es eso. Dice, abrácense, salúdense con ósculo santo, abrácense con amor y con besos. Eso tiene que hacer. Todo eso fomenta la unidad de la iglesia. Quien tenga eso como parte de su estilo de vida puede colocarse 5. ¿Cuántos 5 hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Yo creo que este lo podemos cumplir. El número 10. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sírvanse con amor los unos a los otros. El Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, dice, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por los demás. Entonces, ese es el propósito de este mandamiento. Sírvanse los unos a los otros. O sea, sé tú el siervo de tu hermano. Sé tú el que le sirve a tu hermano. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice que tenemos que considerar al hermano como si fuera superior a nosotros mismos. Con eso exaltamos al hermano, con eso estamos manipulando, estamos lamboneando al hermano. No, nos estamos cuidando a nosotros mismos de que nuestro corazón no se llene de soberbia, ¿ok? Entonces considera al hermano como si fuera, no lo es, pero considéralo como si fuera mejor que tú, mayor que tú. Y sírvele, sé tu siervo, dice, sírvanse los unos a los otros. Si esa actitud está en mí y está en ti, entonces vamos a tener una relación perfecta. En lo que puedas te sirvo, en lo que puedas me sirve. En lo que puedas te sirvo, en lo que puedas me sirve. ¿Okay? Sírvanse los unos a los otros. Muy bien. Tú eres siervo de tu hermano. Tú eres siervo de tu hermano. Tú eres siervo de tu hermano. ¿Cuántos son siervos de sus hermanos? ¿O quieren ser siervos de sus hermanos? Gloria a Dios. Gálatas 5:26, número 11. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No dejemos que la vanidad, que la altivez, que la soberbia nos lleve a irritarnos unos con otros. No nos llenemos de orgullo y de vanagloria. Vanagloria es vanagloria. Una gloria vana. Número 12. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces tienen que ayúdense llevando los unos las cargas de los demás, siendo servidores del necesitado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Número 13. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Es un esfuerzo, es algo. Ahí tenemos que trabajar. Unos trabajarán más fuertemente en un área, otros trabajarán más fuerte en otras áreas, pero tenemos que trabajar fuertes porque queremos que el año 2014 sea el año de unidos en santidad y en amor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Número 14. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra uno. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Número 15. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Enséñense y aconséjense los unos a los otros. La palabra que ya sabe, la palabra que ha ido aprendiendo, que ha ido aplicando, enséñela, compártala, enseñe, exhorte al hermano. Número 16. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Anímense,
aliéntense, edifíquense unos a otros. Hay momentos en que alguien está decaído, aliéntalo, llámalo por teléfono, haz lo que es. Una palabra sencilla puede levantar el ánimo de alguien. O sea, todas estas cosas tienen retribuciones y recompensas del cielo. Yo pienso que algunas de las cosas que están todavía en nosotros, o mejor dicho, las cosas que todavía no hemos alcanzado y que queremos ver y que queremos totalmente disfrutar, en parte están relacionadas con el incumplimiento, el no entendimiento y el incumplimiento de esta parte. Cuando nos esforcemos y trabajemos en esta parte, entonces las recompensas no se dejarán esperar. Dice la recompensa del cielo. ¿Qué mérito tiene si amas solamente al que te ama? ¿Qué mérito tiene si haces bien solamente al que te hace bien? ¿Qué mérito tiene si oras solamente por el que te gusta? Entonces tienes que hacer todas las cosas, dice, y las recompensas del cielo se dejarán ver. Vamos por el 17. Pasemos el 18, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Anímense unos a otros, sobre todo ahora que el tiempo del regreso de Cristo está cerca. O sea, usted y yo tenemos una responsabilidad con el hermano, con el que por alguna circunstancia decayó, se desalentó, se desmotivó, ya no quiere saber nada más del Evangelio. Entonces usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios con ellos y tenemos que exhortarlo, tenemos que hablarle, tenemos que animarle. Si es necesario, invítelo a su casa, dele el almuerzo, páguele el almuerzo, invítelo al café, no sé, a lo que quiera, pero busque una manera de animarlo y de sacarlo de allí, de esa condición en que se encuentra. 19, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede morir. Dice, confiésense sus ofensas unos a otros, confiésense sus pecados unos a otros. O sea, confiésense sus pecados, mis pecados, tus pecados. O sea, si estoy hablando contigo, no son los pecados del otro, porque cuando estoy hablando de los pecados del otro estoy murmurando. Pero dice, confiésense sus pecados unos a otros y perdónense unos a otros. ¿Ok? Todo eso es bueno delante de Dios. Los pecados suyos, no los de los demás. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y el número 20 al final dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Abran las puertas de su hogar con alegría al que desee. Abran las puertas de su hogar con alegría, dice la otra versión, que usted lo aloje. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Amén. Gloria a Dios. Creo que Dios nos ha dado, hay un reto grande para cada uno de nosotros. Hay un reto para cada uno de nosotros. Aquí nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero todos tenemos retos delante de Dios. O sea, Dios nos va a analizar y nos va a calificar con esta palabra. Cuando comparezcamos delante del tribunal de Cristo, dice, los libros serán abiertos y las obras de cada uno de nosotros será evaluada. Los libros de las obras, lo que nosotros hicimos. Amén. Amén. Primero denle un aplauso fuerte. Vamos a darle